iniciar nuestra... Gloria a Dios. ¿Cómo estás? Ok. Pues vamos a dar inicio en esta mañana, hermanos. Perdón por el atraso, pero ya estamos aquí con la ayuda de Dios. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestra clase y y ponernos en las manos del Señor para que Él nos dé de su gracia y de su poder en la enseñanza que hoy vamos a recibir. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos allegamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por las bendiciones que has derramado en nuestras vidas en el transcurso de estos días, Padre Celestial. Gracias porque nos has permitido vivir una semana maravillosa en la cual hemos recordado los últimos acontecimientos que nuestro Señor Jesucristo viviera en esta tierra, Señor, ofrendando su vida por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario, Señor, y darnos así libertad y vida eterna, Padre Santo. Gracias te doy por la oportunidad que me das de estar reunida con mis hermanos en esta gloriosa mañana, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú seas el que hable a través de estos labios que te sirven, Señor, para que esta enseñanza que hoy se ha de extender a nuestras vidas sea de edificación para nosotros y de engrandecimiento en el camino de tu obra, Padre Santo. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están unidos a esta transmisión, Señor, y que tú, oh Padre Celestial, te manifiestes poderosamente en la vida de cada uno de ellos, así como en la mía propia, Padre. Pongo mi vida en tus manos para que tú me uses conforme a tu misericordia, conforme a tus bondades, Señor, y que este instrumento que has escogido, Señor, sea útil en tus manos para transmitir lo que es tu palabra bendita, Padre Celestial. Todo esto, Padre Santo, te lo suplico en el precioso nombre de Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues vamos a dar inicio, hermanos, en esta mañana, a nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar con la enseñanza de nuestra materia vida espiritual y hoy vamos a tratar, perdón. No sé cómo cerrar esto para poder engrandecer. Ok. Vamos a hablar acerca de la crisis de fe, es el tema de nuestra clase del día de hoy, pero como nosotros podemos ver aquí a través de esta ilustración, vamos a ver lo que es la fe primeramente. Amén. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? ¿Sí me escuchan bien? Perdón. Sí, amén, Sí, se hermana, sí la escucha. Gracias, gracias, hermanas. Bueno, aquí está la definición Ven, amén, que se escuche. de lo que es la fe. Dice, en Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Y también en el mismo capítulo del libro de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos nos dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Es importante que nosotros conozcamos lo que es la bendita palabra del Señor en nuestras vidas y aquí vamos a aprender, hermanos, que en el transcurso de nuestro caminar en el camino del Señor, pues nos vamos a encontrar a veces con diversas crisis. Amén. Entonces, por eso estos dos pasajes nos hablan de qué es la fe para nosotros como hijos de Dios y que nosotros debemos de buscarle conforme a su misericordia. Por eso, en el versículo 6 de Hebreos 11 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, entramos en materia a nuestra lección del día de hoy, que es, ¿qué es crisis de fe? Amén. Esta es nuestra lección número 3 y vamos a dar inicio. Primeramente, haciendo un bosquejo de la lección, los puntos que vamos a tratar, como se viene haciendo en todas nuestras lecciones, es una introducción a la materia,
En segundo lugar, la definición de la fe. En tercer lugar, los encuentros con Dios que nos demandan fe. En cuarto lugar, lo que usted hace, dice lo que usted cree. En quinto lugar, vamos a ver lo que es la fe verdadera que demanda acción. Y por último, una conclusión en la cual vamos nosotros a ver qué es lo que Dios demanda de nosotros a través de esta enseñanza de la fe. Amén. Entremos en materia y vamos a ver lo que es la introducción. Aquí nosotros vamos a centrar nuestra atención, hermanos, en el momento en el que se decide hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros venimos al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios, ¿verdad? Y nosotros empezamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, a aprender y a crecer en el camino del Señor. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? ¿Cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios para con nosotros? ¿Sí? Cuando Él nos invita a unirnos, a formar parte de su obra y a tomar la misión que debemos de realizar, para nosotros es grande esa aceptación de Dios para con nosotros. Amén. Entonces, nosotros debemos de realizar eh, lo que Dios demanda de nosotros. Nosotros podemos darnos cuenta de que no podremos llevar a cabo el trabajo en la obra del Señor por nuestras propias fuerzas, sino que por el contrario, nosotros debemos depender de Dios para que use nuestras vidas conforme Él demanda que nosotros hagamos la obra que Él ha puesto en nuestras manos. Amén. Por eso, hermanos, es importante que nosotros veamos que por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. El mismo Señor lo dice en su palabra: sin mí nada podéis hacer. Amén. Y si Dios nos ayuda, entonces, hermanos, no habrá fracaso en lo que nosotros hagamos en la obra de Dios. A veces se presentan confusiones que denotan crisis de nuestra fe. Es cuando nuestra fe empieza a desmayar. Por eso nosotros debemos de permanecer firmes y constantes en el camino del Señor. Amén. Porque a través de las crisis que nos vamos a encontrar, a veces podemos encontrar fracaso en lo que nos estamos enfocando en el trabajo en la obra del Señor. Y es en ese momento cuando en nosotros entramos en una crisis, y es cuando muchos se confunden y deciden no seguir adelante en lo que Dios les está guiando para hacer. Amén. Entonces, nosotros debemos de tomarnos poderosamente de la mano de Dios, hermanos, porque como Él mismo lo dice, sin Él nada podemos hacer. Debemos de confiar en que Él obrará a través de nosotros para ejercer el trabajo que ha puesto en nosotros. Amén. Entonces, nosotros no debemos de confundirnos, no debemos de dejar de seguir adelante en el camino del Señor, sino que por el contrario, nosotros debemos guiarnos por lo que el Señor demanda de nosotros. Amén. Y poder hacer las cosas que Dios demanda de nosotros. Vamos a ver lo que es la definición de crisis. El término crisis se deriva de una palabra que significa decisión. La crisis de fe es un momento, es un camino que se bifurca y le exige tomar una decisión. Amén. Nosotros sabemos que hay dos caminos, ¿verdad? El camino angosto que nos lleva a la salvación y a la vida eterna, y el camino ancho y espacioso que nos lleva a la condenación eterna. Amén. Y a la muerte. Entonces nosotros, hermanos, por eso tenemos que confiar en lo que la palabra de Dios nos enseña y poder salir adelante. Vamos a ver cómo se define la palabra fe, de dónde proviene, de cuáles son sus raíces. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es la fuente de la fe. La palabra fe
se deriva del hebreo emunah, y este a su vez tiene su raíz en la palabra amán. Amén. Y vamos a ver aquí las definiciones. Por ejemplo, emunán. ¿Qué significa emunán o fe? Significa confianza. Confianza en Dios en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia que se presente en nuestro diario caminar. También se deriva la palabra fidelidad. La palabra fidelidad quiere decir que nosotros debemos de guardar nuestra fe en quien hemos confiado, en quien hemos creído y en quien nos hemos puesto en sus benditas manos. Amén. También se deriva la palabra lealtad. La lealtad es la palabra, es la que debemos de tener a la palabra de Dios, o sea, a la Biblia, a la santa palabra de Dios, la cual nos da cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Y por último, también se deriva la palabra firmeza, que nos indica que nosotros debemos de mantenernos firmes en el camino del Señor y en lo que hemos creído, ya que esto tiene que ver con la estabilidad e inmovilidad de nuestro caminar en el camino del Señor. Amén. O sea que debemos de ser inamovibles en el camino del Señor. Amén. También de la palabra raíz, amán, se desprende las palabras disciplina. Disciplinó, dice, disciplinó. Aquí significa que la disciplina es importante en nuestra vida para que nosotros podamos obedecer perfectamente lo que Dios demanda de nosotros, y no debe de tomarse como un castigo o como una reprimenda, sino que nosotros debemos de mantenernos firmes y constantes en el camino del Señor, obedeciendo a su santa y perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque Dios nos crió, ¿sí? Nos crió a su imagen y semejanza, y también nos dio que nos discipuláramos en la fe cristiana. Cuando venimos al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, eh, nace en nosotros esa fe en nuestro Señor Jesucristo, y esa fe que vamos a ir haciendo que crezca constantemente en nuestro diario caminar, en el camino del Señor. Por eso es que nos crió Dios en la fe cristiana. Amén. También por último, nosotros podemos ver, hermanos, que por lo tanto debemos nosotros de ver que nuestra fe debe de presentar ante Dios lealtad, fidelidad o firmeza en la verdad que es Cristo Jesús para con nosotros. Vamos a ver, y voy a pedir que alguien lea, por favor, en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el versículo 6. Amén, gloria a Dios. Lo que nos dice la palabra del Señor aquí, y que es el mismo Señor Jesucristo quien habla en este pasaje. ¿Alguien lo tiene, hermanos? San Juan, capítulo 14, ¿verdad? Versículo 6, hermanas. Sí, por favor. Amén. Gloria a Dios. Leo la palabra de Dios honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gracias, hermana. Así es. Aquí el Señor Jesucristo nos dice que Él es el camino, que Él es la verdad. Amén. Y que es la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos acercarnos al Padre. Y esto lo hemos nosotros recibido gracias al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque al morir Él en la cruz del Calvario, nosotros acabamos de recordar en esta semana pasada estos acontecimientos. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, nosotros sabemos que el velo
que nos separaba de Dios se rasgó, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Y esto hizo que tuviéramos acceso directo a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Dios. Ya no va a haber ningún otro intercesor entre Dios y nosotros, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros elevamos nuestras oraciones, siempre debemos de decir que en el nombre de Cristo Jesús nos allegamos al Padre para suplicarle, ¿verdad?, o extenderle cuál es nuestra necesidad. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos aprender cómo es que nos debemos de acercar a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que es la definición de la fe. ¿Sí se alcanza a leer, hermanos, ahí? Dice definición de la fe. Aquí, hermanos, nosotros mostramos este cuadro sinóptico en el cual nosotros podemos mostrar en forma detallada lo que es la definición de la fe. En el diccionario secular yo encontré esta definición que nos dice que la fe es una creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior y entre paréntesis está Dios, la palabra Dios, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos y de una determinada actitud vital de una persona que considera esa creencia como un aspecto importante y esencial de la vida, que es tener fe. En segundo lugar, nos dice que es una virtud teológica del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Amén. Por eso aquí en esta diapositiva que se presenta dice, la fe no es ver, sino es creer. Amén. Entonces, aquí son dos definiciones que encontramos en el diccionario secular, pero también nosotros vamos a ver lo que es los encuentros con Dios que nos demandan fe. Amén. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos habla, demanda de cada uno de nosotros una respuesta de fe. En las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar, hermanos, cuando Dios reveló su persona, su propósito y su camino. También nos detalla que exigió una respuesta de fe, ya que Él está interesado en que nosotros caminemos con Él por fe. Vamos a ver, por favor, lo que nos dice la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7. Es un texto muy conocido de todos nosotros. Sí, amén. Gracias, hermano. 5, Porque 7. Sí, sí, amén. Porque por fe andamos, no por vista. amén. Gloria a Dios. Sí, nosotros no vivimos los acontecimientos que se vivieron en esta tierra en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Sabemos el propósito por el cual Él vino a esta tierra, cuál era su encomienda, cuál era la encomienda que Dios le había dado de venir a este mundo para salvar a la humanidad. Y era necesario que Él ofrendara su vida por amor a nosotros también, amén. Y aquí nosotros, como les decía, yo no vivimos estos acontecimientos, pero por fe y porque lo hemos escudriñado en las Sagradas Escrituras, sabemos, amén, que por fe andamos y no por vista. No fuimos testigos oculares, pero la fe nos ha abierto un panorama muy grande y muy extendido para nuestras vidas. Esto es lo que nos muestra nuestro Dios en este pasaje que le acaba de dar lectura nuestra hermana. Por eso, hermanos, nosotros vamos a continuación a leer los siguientes pasajes de la Biblia para que veamos lo que Dios nos dice respecto de la fe. Amén. Que son los versículos que ya a algunos le hemos dado lectura. Por ejemplo, está Hebreos 11:1. ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor?
Si no, aquí están en las diapositivas. ¿Amén? Sí, aquí están las diapositivas, hermanas. Dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Segunda Corintios 5:7, que acaba de darle lectura a nuestra hermana, que dice, porque por fe andamos, no por vista. Segunda Corintios 5:7. Y alguien quiere buscar San Juan 14:12 y otro hermano Isaías 7:9, por favor. San Juan 14:12. Sí, hermana, por favor. Ya, amén. Dice, de cierto os digo, el que, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿Y qué nos dice Isaías capítulo 7, versículo 9, el inciso B específicamente? Amén. Dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto os permaneceréis. Amén. Esa parte última dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Amén. Si Amén. nosotros no ejercitamos nuestra fe, hermanos, pues vano sería en quién hemos creído, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque nos da la oportunidad de tener estos pasajes que traen luz a nuestra vida espiritual para engrandecimiento de ella, hermanos, y para que nosotros podamos afirmarnos con esa plena confianza en el camino del Señor. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver, por lo tanto, es que la fe es la confianza de de que sucederá lo que Dios ha prometido. La opuesto a la fe. Amén. Entonces, nosotros podemos entender, hermanos, lo que Dios nos está aquí dando a través de estos pasajes, que nosotros debemos de tener esa plena confianza en lo que Dios nos ha mostrado. Por eso debemos ejercitar nuestra fe, por eso debemos tener esa confianza de que sucederá lo que Dios ha demandado o ha hecho para cada uno de nosotros. Amén. Él lo ha prometido y dice la palabra de Dios que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo hará. Amén. Entonces nosotros podemos ver aquí en la diapositiva que está, en la ilustración que está en esta diapositiva, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, por fe nosotros sabemos que Dios está hablando a nuestras vidas a través de su bendita palabra. Nosotros podemos encontrar, hermanos, que Dios hace, dice, hay cosas que solo Dios puede hacer. ¿Y cuáles son estas cosas que Dios puede hacer? En la palabra de Dios encontramos hombres de fe, hombres que tuvieron confianza en nuestro Dios. Y aquí hay unos ejemplos, dice la epístola a los Hebreos, el capítulo 11 específicamente, nosotros lo conocemos como el capítulo de los héroes de la fe, porque si ustedes leen todo el capítulo 11 de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, ahí se menciona a los hombres que vivieron por fe y que creyeron en lo que Dios les decía. Por ejemplo, aquí nos muestra la palabra de Dios, bueno, en nuestro estudio, que nosotros debemos de tener confianza en Dios, como lo hicieron estos hombres de fe. El primer ejemplo que nosotros podemos encontrar es el de Moisés, quien no hubiera podido sacar a los hijos de Israel de Egipto o hacerles cruzar el mar rojo en seco o darles agua de la roca o también proveer pan y carne a su pueblo. Moisés confió en Dios, tuvo fe en él y aquí lo demuestra la palabra de Dios de lo que él hizo gracias a esa fe que él tuvo en Dios y dejó él
depositarse en las manos de Dios y hacer lo que Dios le decía, ¿verdad? Conocemos estas historias. Otro hombre que también tuvo fe y confianza en Dios fue Josué, el sucesor de Moisés, quien no podía hacer cruzar al pueblo del río Jordán en seco. Josué lo hizo por fe, gracias a la confianza y a la certeza de lo que Dios le estaba enseñando. Amén. Conquistar ciudades amuralladas o hacer que el sol se detuviera. Solo Dios podía hacer esto y en Josué se operó la fe. Amén. Entonces nosotros podemos ver a estos hombres de fe en este pasaje de Hebreos 11, el cual se le conoce como el Museo de la Fe. Amén. Los héroes de la fe, porque ahí hay una definición grande. Aquí yo nada más extracté estos dos personajes, pero si ustedes leen todo el capítulo, van ustedes a encontrar hombres y mujeres que tuvieron fe y confianza en Dios. Amén. También en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar a aquellos quienes ejercieron la fe. Dice aquí, en el Nuevo Testamento también se aplica esto a estos personajes, a los discípulos de Jesucristo, que por sí mismos no podían alimentar a multitudes, sanar enfermos, aquietar la tormenta o resucitar muertos. Solo Dios podía hacerlo por medio de Jesucristo y les llamó a ellos para que Él pudiera hacer estas cosas a través de ellos. Amén. Nosotros sabemos los milagros y prodigios que nuestro Señor Jesucristo hizo en su ministerio. Amén. Sanó enfermos, alimentó multitudes, levantó a muertos y también sanó enfermos. También nos dice que aquietó las aguas, dice, mm, mm, podía alimentar a las multitudes, sanar enfermos, aquietar la tormenta o resucitar muertos. Amén. Solo nuestro Dios podía hacerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo y llamó a sus discípulos para que Él pudiera hacer estas cosas a través de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué a través de ellos? Aún nosotros, hermanos, teniendo fe y ejercitando la fe en nuestras vidas, nosotros podemos ver que hay milagros y que hay prodigios. Yo les he platicado del testimonio de mi padre, que Dios lo levantó de los muertos. Y aún yo sé que el Señor sigue haciendo obras y milagros en muchos a quienes ha rescatado de las enfermedades, enfermedades graves, enfermedades que para la humanidad no hay cura, pero que gracias a Dios, ejercitando nuestra fe, nosotros podemos ver esos milagros y esos prodigios aún en nuestros días. Amén. Viendo los milagros y prodigios con que Dios sigue obrando aún en nuestro tiempo, hermanos. Pero ¿qué debemos hacer? Ejercitar nuestra fe y nuestra confianza en que Dios es todopoderoso y que por medio de Jesucristo puede levantar a cualquiera para que podamos hacer grandes prodigios y milagros. No nosotros por nosotros mismos, sino por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y cuando hemos venido al camino del Señor, el Señor nos ha mostrado que nosotros, hermanos, podemos hacer, ejercitar por medio de Cristo Jesús esos milagros y esos prodigios. Mi padre recibió el Evangelio en el hospital cuando a él le diagnosticaron que pues ya no podía él salir adelante. A él se le abrió una fístula en el esófago y no podía comer nada porque todo se le regaba en su interior. Los médicos, al ver la situación que él tenía en su vida, lo dieron de alta para que se fuera a morir a su casa. Pero ahí en el hospital hubo hermanos que le predicaron del Evangelio de Jesucristo. Y el Salmo 103 fue un salmo que operó en la vida de mi padre
y que hizo que él tuviera fe y confianza en lo que Dios estaba extendiéndole a través de ese hermano que le predicaba de la palabra del Señor. Mi padre fue efectivamente a su casa y él no podía comer por su boca ni podía tener otra situación. Mi padre comía a través de una sonda directa en el estómago y tenía una canalización en su costado para que todo lo que se le regara por dentro saliera. Y en una ocasión que mi abuela le llevó su alimento, le decía a mi papá, ya no quiero inyectarme el alimento, quiero probarlo en mi boca, quiero sentir el sabor de la comida. Mi abuelita le ponía su plato de comida y le ponía una jeringa en la cual él se inyectaba en el estómago directamente. Pero mi padre ya no quiso hacerlo. Al momento de que él empezó a ingerir el alimento en su boca, hermanos, déjenme decirles que fue motivo para que mi padre perdiera la vida. Ahí murió mi papá, ¿sí? Mi abuelita, al darse cuenta, empezó a gritar porque ella no conocía del Señor, pero gracias a Dios vivían en una comunidad donde vivían hermanos que le predicaron la palabra del Señor. Y cuando mi abuela empezó a gritar, mi hijo, por favor, ayúdenme, mi hijo ha muerto, etcétera, ¿no? Y ustedes conocen el dolor de una madre cuando pierde a un hijo, pero no, muchos no lo hemos experimentado, gracias a Dios, pero yo sé que es un dolor muy grande el perder un hijo. Los hermanos se reunieron ahí en el hogar de mi papá y empezaron a orar y a clamar a Dios y a decirle unas palabras específicas que siempre nos decía mi papá, porque su mamá se los repitió, que decía, Señor, hemos hablado a estas personas de tu palabra, no nos dejes avergonzados, ayúdanos y clamamos a ti para que tengas misericordia. Y mi padre volvió a la vida, hermanos, mi padre volvió a la vida. Al ser esto, los hermanos, pues le dieron el mensaje de salvación y que si él creía, que se tomara de la mano de Dios y aceptara a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Mi papá aceptó, los hermanos lo llevaron al templo, el hermano pastor y obispo de la iglesia donde nosotros nacimos, eh, oró por él y le dijo estas palabras, que si aceptaba al Señor Jesucristo para vida o para muerte. Mi papá se preguntaba, ¿por qué me dice este Señor que para vida o para muerte si ya me están diciendo que el Señor me volvió a la vida? Y entonces el hermano le dijo, tenga en cuenta que la hoja del árbol no cae sin la voluntad de Dios. Y entonces mi papá tomó la decisión de aceptar y de creer en el Señor Jesucristo y en ese momento que estaban haciendo la oración por él, nos platicaba mi papá su testimonio y nos decía que él sentía un fuego que caía desde su cabeza hasta la planta de sus pies, que bañó todo su cuerpo ese fuego. Y ahí se operó el milagro, hermanos, porque el Señor cerró esa fístula que tenía mi papá en el esófago. Y desde ese momento mi papá tomó la decisión de aceptar al Señor Jesucristo, de prepararse, de servir a Dios, porque era grande el prodigio que Dios había hecho en su vida. Le había vuelto a la vida después de haber muerto. Hermanos, yo soy una de las hijas o de los hijos que mi padre tuvo en esa nueva vida que Dios le dio. Y yo doy gracias a Dios porque mi padre siempre se preocupó por instruirnos a nosotros en el camino del Señor desde nuestra niñez. Y es la confianza y la fe que nosotros debemos de tener en nuestras vidas, hermanos. Por eso mi papá nunca se cansaba de dar su testimonio. Había gente en la iglesia que lo criticaba. Ah, ya va a empezar el hermano otra vez. El hermano de la tripita, le decían. Pero grande era la gratitud que mi padre tenía con Dios por haberle vuelto a la vida y porque le permitió ejercitarse en el camino del Señor, servirle a Él y preparar a sus hijos en el camino del Señor. Mi padre hacía una reunión en nosotros, en la casa, y a cada quien le daba una Biblia
para que leyéramos un pasaje y que cada quien diera su punto de vista de lo que entendía de la palabra de Dios en ese pasaje que se estaba estudiando. Y esa es una grande bendición, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque gracias a ello, aquí estoy, hermanos, sirviendo a Dios, dando lo que Dios pide de mí y acrecentando mi fe en el camino del Señor, porque yo sé que el Señor sigue haciendo milagros y prodigios a través de quien el Señor levanta para poder ejercitar lo que Dios nos está pidiendo, hermanos. Por eso tampoco me canso de dar el testimonio de mi padre, porque doy gracias a ello, porque yo soy un producto de esa nueva vida que Dios le dio a mi padre y que esa nueva vida ha ejercido en nosotros. Y sobre todo personalmente lo digo, hermanos, porque el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida, me ha permitido prepararme, me ha permitido ahora estar ante ustedes para extender la bendita palabra del Señor. Por eso es que nosotros debemos de ejercitar nuestra fe, hermanos, porque miren, el Señor, el Señor hace milagros, hace prodigios y nosotros debemos de obedecerle, debemos de estar en Él. Por eso nosotros debemos de ver lo que es la obediencia en nuestra vida espiritual, porque la obediencia demuestra nuestra fe en el camino del Señor. A Moisés y a Josué y a los discípulos se les requirió que tuvieran fe, ya que cuando Dios llama a una persona a cumplir una misión, siempre habrá una demanda de fe. Amén. Entonces nosotros por eso debemos de ejercitar nuestra fe y esto ante los ojos de Dios manifiesta que nosotros obedecemos en fe a Dios, ya que la desobediencia manifiesta falta de fe. Amén. Por eso nosotros, ya que nosotros podamos seguir adelante, debemos de saber que sin fe es imposible agradar a Dios, como hemos leído en Hebreos 11:6, que leímos al inicio de nuestra clase. ¿Quiere alguien recordarle y darle lectura, por favor, a Hebreos 11:6? Perdón, hermanos. ¿Alguien lo tiene? Le voy a dar lectura yo. ¿Ya lo tiene alguien? ¿No? Dice la palabra del Señor así, pero Hebreos sin fe. 11, amén. Sí, hermana, la escuchamos. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ay, perdón, galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Nosotros debemos de obedecer a Dios y ejercitar nuestra fe. Aquí hay una imagen, una diapositiva que dice, fe es obedecer, no entender, es obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? Pues lo que es la santa y perfecta voluntad de nuestro Dios. Amén. Nosotros podemos seguir aquí escudriñando, hermanos, en nuestro estudio que dice, en nuestro tiempo, nosotros nos enfrentamos a las mismas crisis de fe que enfrentaron los personajes bíblicos. Cuando Dios nos llamó, lo que Él nos pide y exige es que ejercitemos nuestra fe, que tengamos fe. Pero hay quienes no creen que deben cumplir esta, ¿cómo les podría decir? Esta voluntad de Dios para con nosotros, ejercitar nuestra fe. Amén. Y muchos creemos que debemos cumplir la misión por nuestras propias fuerzas, pero por nuestras propias fuerzas, ustedes y yo sabemos que nada podemos hacer, porque el mismo Señor lo dice, sin mí nada podéis hacer. Siempre debemos aprender a depender de Dios y a obedecerle en lo que Él está poniendo en nuestras manos, con los recursos que tengamos, con lo que nosotros podamos tener en el momento en que nosotros
se nos está demandando alguna labor en el camino del Señor. Nosotros mismos no podemos decir, no puedo, esto es imposible, porque esto denota que no hay fe, sino que nosotros debemos de creer y tener fe y confianza en que Dios obrará a través de nosotros. Que podamos permitir que seamos esos instrumentos útiles en las manos de Dios y que podamos nosotros seguir adelante en el camino del Señor. Depositémonos en las manos de Dios, porque no debemos de olvidar que cuando Dios nos habla, siempre revela lo que Él va a hacer a través de nosotros. Nosotros seremos instrumentos útiles en sus manos para que nosotros podamos depositarnos en las manos de Él y Él pueda, ¿verdad?, hacer lo que requiere de nosotros. Amén. También nosotros debemos de depositar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, porque sin Él no podemos hacer proezas. Tomados de la mano del Señor, nosotros podemos hacer grandes cosas y maravillosas, hermanos, como primeramente es predicar el Evangelio a toda criatura, porque esa es una de las encomiendas que Dios ha dejado a su iglesia. Veamos lo que nos dice San Marcos, el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. ¿Alguien le quiere dar lectura, hermanas, por favor? Hermanos. Amén. Y les dijo, Amén. id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Esa es la encomienda que el Señor Jesucristo dictó a sus discípulos, pero que hasta hoy en nuestros días nos lo está diciendo a nosotros, que debemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso nosotros debemos, hermanos, de dar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no conoce a Dios, que no conoce la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nosotros podemos hacer proezas obedeciendo esta encomienda que Dios nos ha dado. Amén. Para que Él haga obra a través de nosotros cuando nosotros prediquemos de la palabra de Dios. Aquí en la imagen que está al lado derecho de la diapositiva dice, solamente con la fe en Dios los sueños se consiguen, las batallas se vencen y los milagros surgen. Amén. Por eso nosotros debemos de ejercitar nuestra fe para salir adelante en el camino del Señor. Amén. Porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Por eso cada día de nuestras vidas nosotros debemos ejercitar nuestra fe y nuestra confianza plena en Dios. ¿Cuántos no tenemos necesidades cotidianas? ¿Cuántos no tenemos alguna angustia en nuestro diario caminar? Pero si nosotros nos acercamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, se va a operar la fe en nuestra vida y nosotros podemos salir adelante y no permitir que se nos presente esas crisis de fe o esa desconfianza que a veces nosotros podemos tener también. Amén. Entonces, nosotros vamos a ejercitar nuestra fe en el camino del Señor. Vamos a ver lo que nos dice el inciso D de nuestro estudio. Dice, lo que usted hace, dice lo que usted cree. La palabra de Dios nos dice que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos lo que decimos, nosotros debemos de creerlo primeramente, ¿sí? Cuando Dios habla a una persona y le revela sus planes y cuál es el propósito que Él tiene, siempre va a provocar en la vida del cristiano una crisis de fe. ¿Por qué? Porque a veces se bifurca un camino, ¿verdad? ¿Puedo ejercer mi fe o no la puedo ejercer? Entonces ahí es donde se presenta esa crisis de fe. Lo que nosotros debemos hacer es creer acerca de que Dios determina qué es lo que vamos nosotros a hacer y cómo lo vamos a hacer. Amén. Entonces, lo que nosotros hacemos revela
entonces lo que nosotros creemos acerca de Dios. ¿Creemos en Dios? ¿Creemos en su poder infinito? ¿Creemos en nuestro Señor Jesucristo y en el que vino a hacer proezas, milagros y prodigios a esta tierra? Nosotros debemos de ejercitar la fe en lo que ellos hicieron, en lo que ellos hacen y que siguen haciendo. Amén. Por eso Dios revela ante nosotros y va más allá de lo que nosotros decimos, porque cuando Dios nos revela lo que Él se ha propuesto hacer, nosotros estamos frente a una crisis de fe y a un momento de decisión. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Puedo o no puedo? Y se presentan estas interrogantes en nuestra vida, en nuestro diario caminar y sobre todo cuando nosotros tenemos una encomienda. Amén. Por eso, hermanos, es un momento de que nosotros podamos tomar una decisión y ejercer lo que es la fe en nosotros. Amén. Y hacer lo que Dios nos está demandando. Es a partir de ahí que nosotros respondemos a Dios y el mundo podrá decir que es lo que usted cree acerca de Dios. ¿Sí? Nosotros en nuestro diario caminar podemos decir, bueno, yo vine al conocimiento del Señor y quiero participarte de lo que el Señor ha hecho en mí. A veces somos rechazados, a veces se nos cierra la puerta en la cara, a veces somos insultados. Pero ¿qué no padeció el Señor Jesucristo, hermano? Que fue vituperado, fue escupido, fue lastimado severamente por causa de nosotros, por causa de nuestro pecado. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, como dice el libro del profeta Isaías en su capítulo 53, que nosotros conocemos y que nosotros sabemos, ¿verdad? Lo que Cristo Jesús vino a hacer en esa cruz del Calvario, a darnos a nosotros salvación y vida eterna. Por eso nosotros debemos de siempre ejercitar nuestra fe y no permitir que se nos presenten esas crisis de fe, hermanos, porque nuestras acciones hablan. Cuando Dios nos invita a unirnos a Él, nos enfrentamos a crisis de fe. Lo que enseguida demostramos es lo que creemos acerca de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Lo que hablamos debe de tener la fortaleza, la confianza de que nosotros ejercemos lo que Dios nos está demandando. Debemos de creer lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y es aquí, hermanos, donde nosotros vamos a ver qué es lo que resulta de nuestras acciones, de que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Amén. Porque nosotros podemos hablar y decir, yo amo a Dios, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero mucha gente que lo hace nada más es por adornarse. Pero ¿habrá confianza? ¿Habrá fe? ¿Habrá seguridad en lo que Dios le está demandando? Por eso dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. No solamente de palabras, sino de hecho es que nosotros debemos obedecer a lo que Dios nos está demandando. Es por ello que en la palabra de Dios encontramos estos personajes que creyeron y que su fe operó en ellos. En el Nuevo Testamento encontramos los pasajes y los milagros que Dios hizo a través de su persona, nuestro Señor Jesucristo. Cuando los dos ciegos que creyeron en Jesús y le suplicaron que los sanara, Jesús los sanó conforme a su fe. ¿Qué le decían? Jesús, hijo de David, ayúdame. Bueno, yo lo estoy diciendo en mis palabras, ¿no? Pero si leemos en los evangelios, nosotros podemos ver lo que el Señor Jesucristo hizo en ellos y que operó su fe en ellos. Creyeron en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que Él era el único que podía sanarles. Creyeron y fue hecho conforme a su fe. Por eso el Señor Jesús les dijo, Jesús los sanó conforme a su fe. La mujer que estaba enferma por muchos años creyó que tan solo con tocar su ropa podía ser sana. Ella tuvo fe
y lo sanó. ¿Quién no conoce esta historia de esta mujer que por 18 largos años ella padeció de un flujo de sangre? También lo encontramos en los evangelios. Y ella creyó que con tan solo tocar la vestidura de nuestro Señor Jesucristo sería sana. ¿Por qué? Porque la multitud rodeaba al Señor Jesús y ella Se salió la maestra y ya no la veo, no la escucho. O me- Parece que apagó su micrófono. No te escuché, Ruth. Digo que parece que apagó su micrófono, porque a mí sí me Ah, aparece. no, a mí no me aparece. Sí, sí está, pero apagó su micrófono y su cámara. a ver, hermanos, ya estoy aquí otra vez. Ya, ¿verdad? ¿Ya me ven? Ya, ya. Sí, ya se ve. Sí, es que me sacó, no sé por qué me sacó. Ahorita comparto otra vez la pantalla. Ya estamos aquí. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Perdón, son situaciones de la tecnología que a veces estamos apenas aprendiendo. Sí, Pero está está bien. bien, hermanos. Miren, las acciones hablan. Cuando Dios nos invita a unirnos a Él, nos enfrentamos a una crisis de fe. Lo que enseguida demostramos es lo que creemos acerca de Dios y es aquí en donde resulta que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Amén. Era lo que estábamos viendo. Entonces estábamos viendo el ejemplo de estos personajes que nos habla el Nuevo Testamento, de los dos ciegos que creyeron en Jesús y le suplicaron que los sanara y Jesús los sanó conforme a su fe. Y la mujer también que estuvo enferma por muchos años de ese flujo de sangre creyó que tan solo con tocar el borde de la vestidura de nuestro Señor Jesucristo, ella sería sana. Ella tuvo fe y Jesús la sanó. Amén. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña de que podamos ejercitar nuestra fe. ¿Qué es lo que la fe verdadera demanda para nosotros? Es acción. Amén. Cuando estamos frente a una crisis de fe, lo que hacemos demuestra que lo que creemos, amén. Veamos, por favor, lo que nos dice Santiago, la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 26. Quisiera darle lectura a alguien, por favor. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 26. Amén. Amén. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Amén. Gracias, hermana. Así es. Y aquí está transcrito en la diapositiva este pasaje que leyó nuestra hermana. Dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ven? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, concluir que la fe que no tiene acción está muerta. En el capítulo 11 de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, se le denomina, como ya les había yo dicho, la galería de los héroes de la fe, ya que los personajes que se nombran en este capítulo hicieron acciones que demostraron su fe y confianza en Dios. Amén. Si ustedes ven, como les vuelvo a reiterar,
todo el capítulo 11 de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, podemos darnos cuenta de que una vida fiel no siempre da los mismos resultados. Esto hablando en términos humanos. Encontramos nosotros también que a partir de los versículos 33 al 35a, nos señalan que algunos presentan la victoria y protección que experimentaron en sus batallas, ¿sí? Que algunos presentan la victoria y protección que experimentaron algunos personajes de la fe. De los capítulos 35b al 38 de este mismo capítulo, también nosotros vemos las torturas, escarnios y muerte que experimentaron otros personajes de fe. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿fueron unos más fieles que otros? No, no fue así. Otra pregunta es, ¿dieron buen testimonio por la fe o recibieron un muy bien de parte de su maestro? En el capítulo 40 de este capítulo nos dice, Dios, ¿qué planes tiene para las personas de fe? Que es mucho mejor de lo que el mundo ofrece, ya que tenemos alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. Por eso vamos a leer lo que nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1. Aquí está en la imagen que se presenta en esta diapositiva, pero si le queremos dar lectura, por favor. Hebreos 12, 1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Lo tiene alguien? ¿O le doy lectura yo? Amén. Bueno, la bendita palabra del Señor dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿Amén? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que nosotros tenemos alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. Tenemos vecinos, tenemos amistades, tenemos gente que nos rodea en nuestro trabajo, en nuestro diario caminar, etcétera. Pero si nosotros predicamos la palabra de Dios, pero no la vivimos y no la demostramos, por eso nos dice la palabra de Dios que tenemos alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. Por eso también nos da el consejo de que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Porque esa tan grande nube de testigos, ¿qué va a hacer? Ah, y eso que es cristiano. Ah, y eso que va a la iglesia todos los días. Entonces, que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras, hermanos, teniendo en cuenta que tenemos alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. Si nosotros no vivimos conforme a la voluntad de Dios o conforme a lo que nosotros hablamos, pues vamos a dar mal testimonio de nuestro comportamiento, de que verdaderamente somos hijos de Dios. Por eso mucha gente no cree cuando se les va a predicar el evangelio. Una anécdota que vivió mi esposo cuando él trabajaba en la obra del... Fueron a evangelizar. Nosotros vivíamos, bueno, no vivíamos, asistíamos a la iglesia cerca, en Calzada de Guadalupe, y ustedes saben que ese es el camino a la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Pues él y varios hermanos se fueron a predicar la palabra de Dios ahí a la Basílica de Guadalupe, en los atrios, en las afueras. Pero iba otra persona con mi esposo, que pues lamentablemente conocía a la persona a la que se acercaron a predicarle el evangelio. Pues le hablaron de la palabra de Dios, le dijeron, pero esta persona que conocía a la persona que iba con mi esposo, le dijo, ah, si yo voy a ser como él, pues mejor me quedo como estoy. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta otra persona estaba dando un mal testimonio. Lo conocían por sus obras, por sus hechos, por sus
por su diario caminar. Entonces, mucha gente así va y predica la palabra de Dios, pero no vive conforme a la palabra de Dios. Y por eso es que esa tan grande nube de testigos que hay en nuestras vidas, hermanos, habla más que muchas otras cosas. Por eso debemos de obedecer cabalmente lo que nos dice la palabra de Dios y ejercer nuestra fe en lo que hemos creído y en quien hemos creído. Amén. En el sacrificio que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Por eso, hermanos, nosotros continuamos y vamos a entrar a una conclusión ya de nuestro estudio. Dice, cuando Dios nos llama para servirle, Él se revela a nosotros y a un mundo que nos observa. Por eso nos pedirá que nos involucremos con Él para que podamos realizar el trabajo que pone en nuestras manos, y al confrontarnos en esta misión tan grande, llegamos a tener una crisis de fe. Y dámosle a Dios la confianza y la seguridad de que podemos salir adelante. Amén. Tenemos que decidir lo que verdaderamente creemos de Dios, ya que Dios nos demandará fe y acción que debemos nosotros demostrarle por medio de nuestra fe. Por eso debemos demostrarle, aquí como dice en el recuadro de la mano derecha, dice confianza. De modo que el que tiene fe, cree y confía. Confía que Dios hará y obrará en favor de él, pero dentro del marco de la voluntad de Dios. También nos demanda fidelidad, como vimos en el primer recuadro de donde proviene la palabra fe del griego y de su raíz. Amén. También nos demanda fidelidad. El que cree y confía muestra a su vez fidelidad a Dios, que es en quien cree. Pero también nos dice que además debemos de tener la verdad. La fe en verdad es la conclusión o complemento que hace que todo lo demás tenga sentido. Esto es creer, es tener confianza de que Dios obrará a nuestro favor. En segundo lugar, mostrar la fidelidad a Dios, que es en quien hemos creído. Y en tercer lugar, dice, la fe está sustentada en Dios conforme a la verdad. Por eso nosotros podemos decir confiadamente, mi fe está en Dios. Amén. Así es de que nosotros, hermanos, debemos demostrar estos puntos que el Señor nos está demandando, que es nuestra confianza, nuestra fidelidad y la verdad que es la fe en nosotros y la cual operará conforme a la voluntad de Dios para que nosotros podamos seguir adelante. Amén. Con esto concluimos esta lección de crisis de fe, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere intervenir o dar algún comentario, pues hay libertad, hermanos, antes de que oremos por la enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Amén. Hay libertad. Amén. Yo quería compartir algo, Sí, ¿verdad? hermana Keila, ¿verdad? Keila, sí, en cuanto a crisis de fe, ¿verdad? Que a veces nosotros decimos, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios, pero cuando vemos y experimentamos cuál es la voluntad de Dios, entramos en un momento que uno en sí mismo dice, ¿verdad? En su humanidad dice uno, pero tú tienes el poder de hacer otra cosa, pues, ¿verdad? En el caso específico, hermanos, de que cuando mi papá estaba en un hospital, ¿verdad? Mi papá murió al tercer infarto que le dio. Yo recuerdo que mi última oración por mi papá fue que le dije a Dios, ¿verdad? Que él lo podía levantar de ahí y ya no aguantaba yo verlo sufrir. Que si era la voluntad de él de sacarlo de ahí, que lo sacara ya. Pero que si era la voluntad de él, pues llevárselo, que igual se lo llevara para que yo no estuviera sufriendo. Al lapso, hermana, de 5 o 10 minutos, mi papá muere. Entonces yo le digo a Dios, tu voluntad es muy fuerte. O sea, no puedo con esto, le decía yo. Pero aún así, en medio de esto, yo le decía, ayúdame a entender y a poder soportarlo
explicárselo a mis demás familiares que no son cristianos. Entonces, porque había muchas personas orando por él, ¿verdad? Entonces, es bien difícil en medio de las circunstancias, ¿verdad? Alabar a Dios, glorificar a Dios y sobre todo, ¿verdad? No entrar en esa misma crisis de fe, porque uno dice, bueno, esa es la voluntad de Dios, uno dice, hay que aceptarla, sí, pero no es lo mismo a veces decirlo que estar en esa circunstancia, pues, ¿verdad? Solamente Dios también le puede ayudar a uno a Así es, salir de esa misma crisis de fe, pues, y creer en Él y tener esa fe que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Dios les así es, bendiga. hermano. Gracias, hermana, por compartir su testimonio. Esta es una grande verdad. Nosotros debemos de aprender a depositarnos en las manos de Dios y aceptar su voluntad. Miren, a veces nosotros somos egoístas. Queremos que nuestro familiar, que sabemos que está grave, que está delicado, que está sufriendo, siga permaneciendo, pero la voluntad de Dios es otra y nosotros debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios. Eh, ¿Qué preferimos? ¿Ver que esté sufriendo nuestro ser querido o que esté, pues ya en la confianza de que Dios le recogerá y de que Dios estará obrando en grande manera en nuestras vidas? Porque esta es una enseñanza que Dios nos está dando, hermanos, para que nosotros aprendamos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Que quisiéramos que nadie se muriera, que nadie que permaneciera, ¿no? Pero la voluntad de Dios, mi padre siempre nos decía, es que nosotros somos mortales, no somos inmortales, somos mortales y debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios. Mi papá siempre nos preparó para el momento en que él habría de partir con el Señor. Y el momento que llegó, hermanos, porque ya mi padre goza de la presencia de Dios, este, él se puso en las manos de Dios y le dijo, Señor, si es tu voluntad, en este momento yo estoy aquí, Señor, dispuesto. Cuando mi papá a mí me dijo que se sentía mal, yo le dije, papi, pero pues es que a lo mejor te dio aire. Mi papá tenía un padecimiento en el corazón. Ya mi papá partió a la edad de 76 años, 77 años. Y pues para mí ha sido una experiencia maravillosa porque yo vi cuando él se iba, cómo se depositó en las manos de Dios. Y ya no hablaba conmigo, sino que ya hablaba con Dios directamente. Y lo mismo me sucedió cuando murió mi esposo. Mi esposo preguntaba, ¿cuál es mi lugar? Y yo le decía, ay, hijo, pues ¿cuál va a ser tu lugar? Pues tú eres el sacerdote de este hogar, Dios te puso por jefe de familia en este hogar, etcétera, ¿no? Pero yo en ese momento, pues yo le decía eso, pero cuando ya estábamos velándole ahí en la iglesia, un hermano que predicó, que nos hizo el favor de compartir la palabra de Dios, decía, la hermana Elo nos ha platicado el testimonio de cuando el hermano Max estaba partiendo, que él preguntaba cuál era su lugar, pero ya su lugar no era aquí. Él estaba preguntando cuál era el lugar al que él iba a ir, al que él se iba a presentar delante de la presencia de Dios. Y esa experiencia en mi vida, hermanos, me ha dejado una confianza y una fortaleza de que nosotros podemos ver cuando el Señor nos manda llamar a su presencia. Entonces, esa es una grande bendición para nosotros. Por eso el Señor, pues, no nos puede dar más cosas de las que nosotros no podamos soportar. Amén. Y Él nos da la serenidad, nos da la confianza y por Él salimos adelante y seguimos adelante. Gracias a Dios. Pues vamos a orar, hermanos, que me estoy pasando del tiempo. Vamos a orar, darle gracias a Dios. El lunes subo la presentación y subo la tarea para que ustedes puedan desarrollar esta enseñanza que hoy hemos recibido de parte de nuestro Dios. Hermana Julia, ¿nos puede hacer favor de orar por esta clase, por favor? Sí, amén. Gracias, Padre, hermana. no estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Dios. Te damos muchas gracias, Padre, por la enseñanza de hoy, por tu hija, Padre Santo, que le das de gracia y lo que ella nos da de gracia, lo que tú le has dado de gracia, Señor, y te damos gracias por ella, Padre, por su vida, por su familia. Que seas tú, mi Dios, siguiendo sustentándola, Señor.
Guárdala en el hueco de tu mano, Padre, así también como cada una de mis hermanas que se han conectado hoy, Señor, que seas tú obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas, Señor, y que seas tú, Padre, dándonos fe como un grano de mostaza, Señor. Ayúdanos a seguir en tu camino, mi Dios. Te doy muchas gracias por todo lo que aprendimos hoy, Padre, que sin fe es imposible agradarte, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso y que nada podemos hacer nosotros por nosotros mismos, Señor, sino por lo que tú nos das, Padre. Estamos muy agradecidos, Señor, por todo. Y manda una legión de ángeles que acampen alrededor de todos nosotros y nos defiendan, Señor. Queremos ser como un perfume agradable a tus pies, Padre Santo. Y te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Nos vemos con la ayuda del Señor de hoy en 8. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y sea en su diario caminar. Bendiciones. Bendiciones, hermana. Bendiciones. Gracias, igualmente. Bendiciones. Dios les bendiga mucho. Así sea. Permanezcamos firmes y adelante en el camino del Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no sé quién esté a cargo de cerrar la presentación, pero que Dios les bendiga y les guarde y les fortalezca en grande manera, mis hermanos. Gloria a Dios. Bien, así sea. ¿Usted no la tiene, hermana? No, Entonces yo creo que nomás salimos. bueno, que Dios les bendiga. Dios bendiga, hermana.